Imposible negar el arte, la gastronomía y caldos españoles. Lo avalan las cifras. En 8 años la sidra de Asturias ha duplicado su producción. Y en la zona del Ribeiro Gallego pueden estar orgullosos porque su denominación de origen es la segunda en grado de conocimiento entre los españoles. Las sidroquedadas y Ribeiro Quedadas ganan adeptos, una forma de desterrar la morriña. Aquí huevos no faltan, es algo típico en una espicha. Si estás bebiendo sidra sin comer nada, el huevo cocido es el que te, de alguna forma, hace el tapón y es el que forra. Es muy importante porque si no luego sales de aquí haciendo ese. Pues venga a forrar, forramos con huevo, con empanada, con choricillos, con quesadillas y con lo que haga falta. Hay que estar preparados, aquí los pulines se tiran hasta de 4 en 4. Muchos años echando sidra, fiestas de prau y sidroquedando. Sidroquedando o lo que viene siendo que por 20 euros comes y bebes sidra que ni en Villaviciosa. Dicen que el truco para escanciar un buen pulín es tener unos nervios de acero y un pulso muy firme. A nosotros igual no se nos da muy bien, pero por eso nosotros tenemos mucho más sencillas de escanciar la sidra. La aprieta aquí. Estamos siendo pues 30 amigos. La mayoría eran mis amigos, y al final hemos conseguido pues eso, que seamos pues en torno a 500, 600 personas incluso. Pero si lo suyo no es la sidra, tranquilos, en La Sexta nos encanta tener un plan B. Bienvenidos a la Ribeiro Quedada. Esto es una locura, llegas aquí y te pones hasta las trancas. Aquí el vino es el protagonista. Primero, bastante bueno. El pulpo y el jamoncito, actores de reparto, y la queimada, la estrella invitada. ¡Qué buena! Buenísima, pero con más grados que Córdoba en agosto, por eso tomen nota de algo. Lo que pasa en una Ribeiro Quedada se queda en la Ribeiro Quedada. Shh, mantendremos el secreto. Si quieren verlo, tendrán que probarlo.